Y bueno, tú del grupo eres el que más avanzado va. O sea que si le pones un esfuerzo, como hiciste con la parte contextual, que quedó genial, de verdad quedó muy bien. Ayer la estuve revisando y si se compone bien en una lámina, ¿sabes? ¿No? Como vimos en la otra clase, creo Ah, que... las plantas, sí. Si se las quiero poner todas en en una lámina Ujú. o dos para también poner los cortes. Y bueno, en Dios, pues. Ahí en los cortes es que a ver si ya estoy aquí adentro. No, estoy, ahora sí. Ah, sí, que vi que me puso que, o sea, que era un poco, o sea, como muy exagerado el tamaño, la distancia también. Sí, pero justamente estoy aquí y conseguí un material de apoyo eh, del edificio que vimos que bueno, ese fue el último que hice y encontré los cortes, ¿no? Que son estos que se están Ah, viendo ahí. Entonces, fíjate tú que cuando los acercas, ¿no? ok, Ok, fíjate, donde tengo el cursor, todo ese espesor de esa losa es de 30 centímetros, ¿ok? ok. En esta parte aquí, a la izquierda superior, la ves, ¿verdad? Y Sí, sí. después tiene esto que baja aquí, que es la viga vista en corte, ¿ok? Que sí es un poco más ancha. En este caso son como 60 centímetros, pues, ¿no? O sea, 30 Ah, ok, centímetros más. claro. O sea, son 30 de la losa y se ensancha donde va la viga. ¿Y dónde va la viga? La viga va donde va la columna, ¿ves? En este punto. ¿Ok? Ok, ok. Donde ves estas dos líneas aquí. Luego te vas a la otra. Fíjate, me estoy dando cuenta que se nos olvidó poner una baranda aquí. Entonces, pero fíjate que la otra es también la columna, aquí, doble, y se ve también el espesor de la viga arriba. Pero fíjate dónde llega la escalera, ¿no? Fíjate que la escalera tiene su diseño, inclusive son como unos peldaños incrustados en la pared. Pero donde llega la losa es como a la mitad del espacio, ¿ves? Y Ok. eso significa que el espacio es a doble altura. Fíjate que allí Sí, sí. yo no estoy dibujando en el fondo nada. O sea, en realidad en el fondo allí se debería ver la baranda, se debería ver la puerta de la habitación, se debería ver, o sea, se deberían ver una cantidad de cosas, pero en estos cortes que te estoy mostrando, solamente se marca lo esencial, se indica lo esencial. Yo por lo general le pongo como una especie de cajetín aquí de base, ¿no? Que indica como el terreno, pues, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En este caso, había aquí a mano derecha estaba un nivel, nosotros lo cortamos y entonces fíjate cómo también la línea de tierra, donde llega cada columna, también tiene una viga, ¿ves? Que es la viga de Riostra, Ok. ¿ok? Y aquí esta parte que es como una viga más ancha, es porque ahí ese es el, caje, el, el- el- el ascensor, pues se me olvidó el, el- sí, el espacio donde va el ascensor, pues, ¿no? Y entonces luego aquí se corta la losa y viene una doble línea, ¿no? Porque aquí fíjate que hay una especie de viguitas más pequeñas. Eso lo que indica es que cuando uno recorre a través del edificio hay un vacío y hay una pérgola allí, ¿ok? Pero todo esto que está aquí, todo este espacio que está en el centro,
Ya déjame darle acceso a Romina. Oye, y por cierto, déjame enviarle Buenas el... tardes. Hola Romina, ¿cómo estás? Déjame mandarle a Bien, Bernardo. usted, ¿cómo está, profe? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás mejor? Ya me siento mejor, sí. Ah, bueno, Gracias al tratamiento. gracias a Dios. Gracias a Dios. Siempre gracias a Dios. Bueno, estamos viendo un corte aquí, Romina, explicándole a Jan que bueno, que ya ustedes dos inclusive son los que están ya a punto de pasar el umbral de aprobatorio, pero de verdad que hay que hacer un esfuercito más, ¿no? Entonces estoy enseñándoles un corte muy sencillo y le estaba hablando de los espesores de la losa, ¿no? Y fíjate cómo en cada columna va ubicado la losa de 30 centímetros y en cada columna va una viga en sección, pues, ¿no? Como se ve allí donde tengo el cursor puesto. Y entonces aquí en este espacio le estaba explicando a Jan que allí hay un jardín interno, ¿ok? Y la edificación, voy a ver si consigo una foto por allí, la edificación se compone de dos cuerpos, uno que está al fondo y uno que está al frente. Entonces el que está al frente es más alto que el que está al fondo y entonces los dos están separados por un vacío. Y estos espacios que ves aquí son puentes, son corredores que miran hacia ese vacío, ¿no? Que tienen una jardinería y que, bueno, allá adentro hay unos árboles, pues, ¿no? Pero en realidad son puentes que miran hacia ese espacio y al mismo tiempo el área de las cocinas, ¿no? Que es esta área de la parte, digamos, de una habitación de huéspedes y de la cocina, también entonces aprovechen ese vacío para ventilar, ¿ves? Con unas ventanas pequeñas que están ubicadas hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces, fíjense cómo con una sección muy sencilla, inmediatamente vemos el juego espacial, la doble altura que se presenta en la zona del penthouse, el espacio y la pérgola que se presenta en la separación de los dos cuerpos del edificio, la parte baja que es una zona de estacionamiento, ¿ok? Y bueno, ahí dejo de transmitir, pero en cualquier momento se colocará, ¿ok? Profe, una pregunta. Y déjame concluir aquí a mano derecha. Los apartamentos de la planta baja son dúplex, es decir, son como unos townhouse dentro de un edificio, porque la parte de atrás se aprovechó como jardines, ¿ok? De esos apartamentos. Entonces estás en un edificio que si tú lo ves, tiene muchas escalas distintas, vacío y lleno. Y eso lo que hace es darle riqueza espacial al diseño y es por eso que el diseño en corte es tan importante, fundamental. Cuéntame, Jan, disculpa que te interrumpí. Dígame. Cuando lo hagamos, o sea, yo lo hice, o sea, la parte de la losa la puse todo en negro. Y aquí veo que Ujú, le está dejando, o sea, solamente lo está como remarcando. ujú. Sí, O sea, bueno, como solo remarca el borde. Entonces no sé cómo, de qué de las dos maneras hacerlo. bueno, fíjate tú, aquí lo único que remarco es los bordes y esto que tú ves aquí más oscuro, ni siquiera son paredes, bueno, esta sí es una pared, pero claro, la definición no permite ver bien, pues, ¿no? Y estos son unas correderas, unos vidrios correderos, unas puertas de vidrio correderas, ¿ok? Entonces, yo vi los que tú hiciste en negro y la verdad es que yo respeto, pero tampoco que te quiero hacer trabajar el doble, pero cuando tú compares uno con el otro vas a decir, oye, el negro
no solamente que es pesado, sino que distrae realmente la espacialidad que va a tener, que tiene tu edificio y que debe tenerlo, pues, ¿no? Ese edificio. Entonces, yo siempre aconsejo hacerlo así. En ocasiones yo recuerdo que los rellenaba, pero los rellenaba con un color, que si amarillo o rojo, o es decir, era un poco darle un toque de inventiva, ¿no? Al corte, que como estamos en la academia, pues nos podemos dar ese lujo, pues, ¿no? Entonces, evalúalo bien, evalúa eso bien, de cómo Bueno, yo lo... creo que es mejor así como usted dice, y así también con las comillas queda mejor. Porque fíjate, si estás usando un papel croquis, ¿no? Un papel transparente, yo recuerdo que también lo que hacía nosotros llamábamos eso envenenar el plano. Hoy en día le dicen pimpear el plano, o no sé cómo le dirán ustedes. Pero por ejemplo, las partes rellenas, cuando era en papel croquis, en papel transparente, la parte que quería rellenar la rellenaba, pero por detrás, con marcador. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando lo volteabas, que quedaba la doble línea gruesa, ¿no? Y quedaba lo que es en negro, quedaba como en gris, porque lógico, estaba pintado, estaba relleno por detrás, por la parte de atrás. Entonces, yo creo que Ah, ya entiendo. si me comprendes, ¿no? Captas la idea. Entonces, también esos Sí. son pequeños trucos que sirven, ¿no? Que te ayuden. Inclusive, si quieres colocar un color, yo también lo colocaba por detrás, porque cuando lo colocabas por delante, si era marcador, se notaba el marcador, el trazo del marcador, mientras que si lo hacías por detrás, por ejemplo, si quisiera hacer este volumen que tengo aquí de ascensor, si lo quisiera hacer en azul, lo pinto por detrás en marcador y entonces cuando lo volteas queda bien homogéneo, pues. Entonces fíjense que estamos hablando netamente de un tema de representación, pues, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver si puedo acercarme a esto, a este de aquí abajo. El de abajo, a ver qué está pasando aquí. Bueno, fíjate, este es el corte longitudinal, digamos, a lo largo del edificio. Y entonces aquí se ve un cuerpo separado del otro cuerpo, e igual se ve la losa y se ven unas barandas allí. Esas barandas son las barandas de los puentes que unifican un módulo con el otro, pues, ¿no? Sí, son tres y tres, son seis módulos. Y al final, unas escaleras en volado completamente, pues, ¿no? De hecho, esto que está aquí como una columna que la sostiene, eso se eliminó, lo eliminé yo y mandé a calcular las escaleras en volado. Tengo que ver si tengo una foto por allí de esas escaleras. Pero entonces aquí tú ves también algo que es importante. Fíjate que hay como dos vigas pegadas aquí, ¿las ven? Eso significa que entre un Ok. volumen y el volumen del puente que conecta con esos otros puentes, allí hay una junta de dilatación. Y esa junta de dilatación se coloca cada 40 metros, pues, ¿no? En este caso, como el edificio era largo, había una junta entre un cuerpo, el puente del medio y el otro cuerpo, que es exactamente igual, por eso no se hizo completo. Y aquí abajo ves, a mano derecha, donde está señalando el cursor, lo que ves únicamente es la escalera de ese apartamento que es dúplex, pues, ¿no? Es como un townhouse en planta baja. Y
era genial porque, bueno, bueno, uno no debe hablar de sus cosas así, pero era súper interesante porque es súper interesante porque llegas con el carro y puedes bajarte y entrar por la parte de abajo. El que compró de estos módulos podía entrar tanto por la parte de arriba del apartamento y tenía también una puerta por la parte de abajo por el sótano del estacionamiento, pues, ¿no? Que daba directamente al área de la cocina, entonces como que entraras por el área de servicio. Y eso era súper cómodo porque, bueno, para bajar los mercados y todas estas cosas, nada, estacionabas, te bajabas, abrías la puerta y ya llegabas allí. Pero bueno, estamos hablando de formas de expresarlo, ¿no? Y conseguí también una fachada. Bueno, aquí hay una planta, que esta es la planta que les mostré en ocasión pasada. Fíjense cómo está todo con sus ejes, ¿ok? Cómo se indican las líneas de corte, en este caso, es decir, por dónde está pasando ese corte. Fíjense los vacíos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que esta escalera, es decir, uno subía por esta, llegaba a este nivel y podía subir por esta otra escalera. Y llegar a este espacio, Profe, disculpe. ¿sí? Perdón que lo interrumpa. Dígame. Los espacios con cruces, ¿qué significan? Son vacíos, son huecos, son espacios vacíos. O sea, eh, por eso te digo, tú en el edificio vas caminando por aquí y entras al apartamento por un puente y esto es hueco. Es decir, tú ves hacia abajo, ves hacia la parte de abajo, desde el quinto piso hasta el nivel cero. Y eso también sucede aquí, ¿ok? Y aquí se colocaron todo lo que es el tema de los aires acondicionados para que botaran el calor hacia y el ruido hacia el otro lado. Pero también es un vacío, ¿ok? Esas cruces indican vacío. Fíjense cómo de este lado también se accede a la edificación por este puente, remata en esta escalera que la flecha indica hacia dónde sube. Y esto que ustedes ven aquí, acá al lado, son los números de los peldaños. Ya cuando el plano es constructivo, uno coloca el peldaño 1, 2, 3, 4, 5 y colocas la leyenda que dice 5 peldaños por punto 35 es igual a 2 punto tanto. Es decir, uno llena el plano constructivo de toda la información. Este es todavía arquitectónico, no es el plano, como dicen ahora, ejecutivo, sino que es el plano de anteproyecto. El plano de proyecto está lleno de códigos y de elementos que ya se van viendo, por ejemplo, aquí en las puertas, estas cosas redondas que ustedes ven aquí, esas son codificaciones que te indican el tipo de puerta, el tamaño, todo eso después va vaciado en una tabla. Pero fíjense también cómo están dispuestas las columnas, ¿ok? A ver si vuelve a aparecer. Ese fue aquí la señal. Un momentico. Bueno, vamos a esperar a ver si regresa en un momento. Pero entonces todas esas cosas representan son vacíos, Romina, pues, ¿no? Ajá, aquí se presentó. Y en este caso, las columnas tienen un poco más de valor que las paredes. ¿Ves? Fíjense que las paredes no están rellenas y las columnas tampoco están rellenas. ¿Ok? Sin embargo, en el plano que vi de lo que me mandaste, con las columnas rellenas del proyecto ya no se veía mal, no se veía bien. La verdad es que cada proyecto tiene su tema, pues, ¿no? Pero
En este caso, las columnas no están rellenas, pero en el caso que tú presentaste allí se veían bastante bien. Y entonces, claro, lo que te estaba comentando es que mientras tú vas recorriendo todo esto, es como un puente, ¿no? Esto tiene una baranda hacia acá, esto también, la escalera está aquí abierta, este es el ascensor y esto es otro puente que de lado y lado está vacío también, no existe nada, o sea, un puente que está allí vacío. Y para ingresar a cada apartamento también. Colocar mobiliario se estila cuando es un plano como este de presentación, pero como más, es un plano más de anteproyecto, como te digo, pues, ¿no? El mobiliario, en el caso de ustedes, se puede restringir a la parte de los sanitarios que estoy señalando aquí ahorita. Por ejemplo, a ver, aquí están. O sea que nosotros no ponemos nada de muebles ni nada, solamente en los baños. Yo solo pondría los sanitarios, nada más. Ubicaría la parte de los sanitarios. Si le quiero hacer una textura de piso a los sanitarios, también se puede hacer. Eh, Ah, ok. pero de distribución en los talleres, ¿qué vas a colocar? Las mesas de los talleres. Entonces, pienso que es más importante ver el espacio que en realidad la parte del mobiliario, pues, ¿no? Que pueda tener. Pienso que es más importante, así como en el corte, pues, ¿no? Que se ve más bien el corte sin muchas cosas, sin Ah, muchas profe, puertas. en la, Ajá. en Creo. la terraza, no sé si se dio cuenta, o sea, yo puse una parte que sería para sentarse, pues. Pero eso no se incluye ahí, ¿no? Ya, va, déjame ver. O sea, que a lo que me refiero es a los muebles y eso. Aquí están las plantas que me mandaste. Ahorita las vamos a ver. Ah, y conseguí también una fachada. El edificio no terminó siendo con esta fachada, pero lo interesante de aquí es que utilizamos algunos tonos de gris, ¿no? Para indicar las pantallas donde están los balcones. Había una idea de hacer unos elementos de cerramiento en las barandas, estos elementos verticales, ¿no? Pero en el desarrollo del proyecto, eh, cuando ya llegamos al último nivel, al último vaciado de esa placa, empezó eh, empezó la crisis fuerte en el 2014. Y entonces, bueno, tuvieron ellos, porque yo dije que yo no iba a modificar el proyecto, pues. Entonces, que no iba a aceptar esos cambios. Y no lo hice, y fui inclusive al colegio de ingenieros a renunciar al proyecto, pues, a decir que el proyecto estaba sufriendo modificaciones que no estaban autorizadas por mí y que ya yo no tenía ninguna responsabilidad sobre eso, pues. Eso es muy importante hacerlo porque a fin de cuentas el edificio quedó muy bien espacialmente, pero no quedó con la imagen que uno realmente quería, pues. Y esta era la parte de atrás. Esto que preguntabas tú de lo de las X, Romina, por ejemplo. Ves que aquí abajo hay como un árbol y hay una macro persiana, ¿ok? Que es esta que te estoy indicando aquí. Unos elementos horizontales. Que ahora ya se va a colocar. Bueno, ese espacio indica que allí pues es un vacío, es una zona que puedes utilizar para ventilación y para colocar vegetación. Entonces, fíjate como con un simple juego de
de tonalidades en gris, negro. El azul indicaba que la piscina estaba más elevada. Ese también fue un cambio que se hizo, que ellos no la quisieron hacer elevada con el borde infinito que llaman, sino que la quisieron dejar en planta baja, y eso no estaba bien, porque imagínate, o sea, estaba en el nivel del estacionamiento, entonces ibas a estar en la piscina e ibas a tener un carro al frente estacionado, pues, ¿no? Mientras que al trabajarlo en el nivel superior, los apartamentos de ese nivel tenían acceso directo hacia las áreas comunes de la piscina y esto, pues, ¿no? Entonces se desvirtuó un poco esa esencia, y yo decidí llegar hasta ahí con eso, dejarlo hasta ahí. Tengo, no sé qué tengo por aquí de esa edificación. Voy a pausar un momentico. Voy a abrir el material que me enviaste, Jan. Ok, aquí está. No, vamos a abrirlo aquí. Uy. Sí, te puse un comentario, pero no sé qué pasó con esto que se vino tanto al frente. Vamos a ver. No, esto no es. Esto es de otra. mm, Tiene que estar por aquí. Yo lo vi ahorita. Aquí, planta. Ajá, aquí me mandaste la planta, ¿ves? Sí, ahí se No, esa no ve. es la planta. ¿Cómo que no es la planta? Ese es el primer piso. Bueno, es un plano de planta del primer piso. Ok, Sí, sí, recuérdate sí. que tenemos planta baja, primer piso, segundo, los pisos que tengas, pero a todos se le llama planta, ¿no? Por ejemplo, aquí Sí. le podrías agregar muchísimas cosas del plano, que yo se los voy a pasar por el correo ahorita, de esos planos que estábamos viendo, para que tomes referencia de, de cómo dibujarlo, pues, porque, por ejemplo, estas esquinas así aquí, eso no se representa así, o sea, la pared o llega recta o sigue con la curva, pues, ¿no? Pero así en chaflán, no es que no se pueda, pero es un detalle un poco incómodo. No sé cómo se podría ver, ¿no? Entonces, allí tú cierras recto, pues, ¿no? Tú cierras ese elemento recto, ¿ok? Pero Ok. lo que te decía aquí es que fíjate que las columnas no se ven mal rellenas, porque es que también es dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Y aquí, bueno, tienes que tener, yo entiendo que con las uniones y las tangentes, pero fíjate que allí tienes que hacer bien esa unión allí. Sé que es compleja, pero no es imposible de hacer. Lo estás haciendo a mano, pero bueno, en el otro plano que me mostraste. Hola, Ana Gabriela, que no te saludé. Válgame. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me contenta. Ajá, aquí estoy viendo la otra. Yo vi una que tú hiciste a lápiz. Ok. Bueno, esta escalera, cuando la compares con los planos que te voy a enviar,
bueno, ya tú vas a ver pues que va a tener un espesor aquí, que va a tener la baranda, que va a tener una doble línea para los peldaños, o sea, una cantidad de cositas y detalles que son como tonterías, pero realmente importan, ¿no? Entonces, fíjate que aquí es lo que conversábamos, todo esto se va a unir con unas vigas por acá y esto va a quedar embolado y estas columnas allí, bueno, son como unas columnas independientes, pues desde el punto de vista estructural realmente no cumplen una función como tal, sino más que todo como de unión con el volado de la terraza, pues. Por ejemplo, toda esta terraza llevaría una doble línea. Si es una baranda, serían 3 líneas porque sería la línea de la losa y la línea de la baranda. Entonces, bueno, todas esas son cositas que, este fue el que me enviaste. Ajá, este se va viendo muy bien. Este plano con la escalera curva, sus dos accesos, y aquí estás planteando este otro elemento curvo. Eso se ve bastante bien. Quizás las columnas eh, de 60 le estás poniendo. Un metro. No, un metro es como mucho. Yo creo que puede llevarlas a 60. No se ve muy bien ahí en la imagen, pero está bastante bien este dibujo. Tiene mucho potencial, tiene bastante potencial. Entonces, tienes que seguir haciendo cada una de las plantas, ¿ok? Y habrá una planta donde tendrás entonces ya divisiones, por ejemplo, en cada uno de estos elementos que lo utilizaría yo como áreas administrativas, ¿no? O de repente talleres para profesores, o, en fin, ya cada nivel va a tener su distribución, que en tu caso eran, recuerdo desde el principio, cuatro áreas fundamentales, ¿no? Dibujo, maquetería, eh, no recuerdo las otras dos, pues, ¿no? Pero entonces lo puedes distribuir así. La planta baja puede ser en la planta libre, ¿no? Un poco para que se desarrolle allí una actividad más libre de donde los chamos se pongan allí a dibujar y a hacer, a compartir. Y después luego en los niveles superiores, las plantas no tienen por qué ser tipo, es decir, no tiene que ser igual la primera, la segunda, la tercera. En el caso de un edificio de apartamentos, bueno, No, sucede, pero en este caso cada planta puede ser distinta. no, es que de hecho el primero, el primero y el segundo son iguales. El tercero, el Ujú, cuarto, o sea, son muy distintos. ujú, La planta también es distinta. ujú. eh, y los últimos tres sí son iguales. Y bueno, el último piso de la terraza es diferente. Ok, ok. Estoy buscando ahorita. Fíjense que básicamente, muchachos, queridos, ha sido una larga trayectoria hasta llegar hasta acá, pero creo que estamos llegando en el momento justo, pues, porque estamos hablando de expresión y representación y todas estas cosas, ¿no? Pero es importante ajustar todo eso y, y presentarlo porque digamos que ya después de esta clase queda la del lunes, miércoles, viernes
y ya la semana siguiente es ya es la última semana, pues. Entonces, lo lógico sería que aprovecharan este fin de semana y en la semana para, para armar todo, pues. O sea, para armar todo el elemento y lo que vayan a presentar. Porque el 9 se acaba el semestre, pero por lo menos deberíamos entregar el día 7, dejando un día de por medio, pues, ¿no? Para revisar y para verlo todo. Pues en realidad yo ya los conozco todos, pero como esta parte final de distribución no la llegamos a precisar del todo, en realidad no es que no importe, pero para mí ha sido importante y fundamental que ustedes entiendan cómo se hace un análisis de contexto, que hayan desarrollado habilidades que no tenían, que hayan utilizado programas con los cuales no estaban familiarizados, que hayan perdido el CAD y el Revit y lo hayan podido volver a instalar. En fin, todas esas cosas que han sucedido son aprendizajes, pues, ¿no? Pero ya lo que tenemos de aquí en adelante es prácticamente la semana próxima, pues, ¿no? Entonces, es importante plantear el tema funcional, al menos para la semana próxima, para darle una revisión, pues, ¿no? Y ver qué se va a presentar y cómo lo van a presentar y este tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces, yo tenía otro material, voy a ver si puedo conseguirlo por aquí. En la clase de Arquitectura del Caribe que yo doy, estábamos analizando la casa de los huéspedes en Cartagena de Indias, en Colombia, de Rogelio Salmona, ¿no? Pero aquí lo que me interesaba un poco era que ustedes vieran también, como los planos que les mostré anteriormente, la forma de realizar la presentación, que fíjense que en este caso es muy sencilla, pero la sombra es la que te permite destacar las diferencias volumétricas que hay en el plano, pues. Entonces, si el elemento tiene 5 metros de alto, bueno, uno coloca la, la, la proyección a 45 grados y hace la sombra a 5 metros, pues, ¿no? Dependiendo si se te atraviesa algún elemento, entonces, dependiendo del nivel, allí uno lo va ajustando, pues, ¿no? Para eso, bueno, tienen que ahorita en este momento hacerse de la mano de cualquier tutorial eh, que les funcione y cualquier ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, esta es una página que se llama Catálogos de Arquitectura, que la hace un colega amigo, Ramón Fermín, de la Unidad 00, con sus estudiantes, pues, ¿no? Y ellos en esa materia desarrollan obras paradigmáticas de la arquitectura utilizando medios de representación digital, pues, ¿no? Y van como construyendo la realidad del edificio, pues, ¿no? Y la documentan de forma también muy interesante, ¿no? Como esto. Claro, esto es un nivel avanzado, pero es interesante verlo. No sé si tengo otras imágenes por aquí, sí. Fíjate como en este caso, la planta baja tiene todas las paredes cortadas y rellenas de negro, pero también tiene el sombreado. Esto está hecho en Revit o en SketchUp también, porque te permiten
hacer el sombreado y hacer como el despiece del elemento, pues. Entonces, son formas de representación. Aquí, por ejemplo, se ve que es un corte, porque están las paredes aquí, como las ves, en negro, ¿no? Entonces, en este caso, sí sirve rellenarlas para destacar lo que se está cortando de lo que está en vista, pues, ¿no? Entonces, aquí también hay una planta, fíjense, muy sencilla, que prácticamente solamente destaca los elementos básicos, pero ¿qué es lo que sucede allí? Que la valorización de lo que está en la planta, todo lo que son caminerías y patios, está como hecho en una plumilla más fina, más delgada, y los elementos que están más altos tienen una doble línea porque lógicamente tienen el borde del muro que las define, pues, ¿no? Entonces, aquí hay una planta de techo y aquí abajo hay una planta del elemento. Fíjense que aquí él sí rellena en negro las paredes, pues, ¿no? Entonces ya ahí eso es un tema de ir investigando, coloca sus líneas de corte, A, B, B, ¿no? C, el corte C, C. Todo eso es para indicar por dónde pasa el corte. Y el corte siempre tiene que pasar. Fíjense ustedes que el corte A, este que está aquí arriba, que estoy indicando, está pasando por uno de los patios. Esta casa tiene 7 patios. Y el corte B está pasando por el otro patio. Y el corte C está prácticamente pasando por todo el corredor. Entonces los cortes se pasan por los lugares más interesantes porque como el que les mostré en el caso del multifamiliar, lo que interesa allí es ver la espacialidad del edificio. Entonces si tú lo pasas por donde están los baños y los salones, entonces lo que vas a ver es una losa y ya, con una pared. En cambio que si lo pasas por el área de la doble altura y de la escalera de ingreso, o en el caso de Romina, por la parte del domo y la rampa, bueno, son espacios que verdaderamente vale la pena que sean vistos a través del corte. También el caso de Ana Gabriela, que tiene esa idea de patio. Esto me recordó un poco al proyecto de Ana Gabriela también, que tiene un poco esa idea de elementos dispuestos alrededor de un patio. Entonces, bueno, ahorita también vale echar mano de el tema de la IA, que es muy satanizado. Yo también le digo inteligencia brutificial, pero por ejemplo, si tú ya tienes una edificación bien constituida a nivel de volumetría en SketchUp, por ejemplo, ¿no? Tú puedes, por cualquiera de estas aplicaciones, puedes añadirle vida. Y entonces allí entonces la herramienta sí funciona, porque el tema de estas aplicaciones tiene que llevar un orden. Y ese orden es el que estamos llevando, es decir, el plano, su corte, su fachada, su modelo en 3 dimensiones. Y a partir de allí, que ya tú tienes todo el elemento constituido, ya tú puedes utilizarlo para cualquier este, complemento de presentación, pues, ¿no? Eso es válido y es importante en este caso y en el nivel que estamos nos puede funcionar.